Hola, hola, soy Ever Villalta, gracias por visitar mi canal. En esta ocasión comparto con ustedes un tutorial comentado en Blender 3.5 donde haremos esta escena de un pequeño campamento low poly. Modelaremos todos los elementos de la escena, añadiremos materiales e iluminación y al final haremos el render. Te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita, darle like al video, compartirlo ya que eso es de mucha ayuda. De igual forma, si quieres apoyar al canal, verás un botón que dice gracias donde puedes hacer tu donativo o si quieres hacerlo por medio de PayPal, en la descripción te dejo el link. Que disfrutes el tutorial y comencemos. Para comenzar, nos iremos al área de Edit y en Preferencias, en el área de Add-ons, activaremos algunos add-ons que nos ayudarán a realizar nuestra escena. Acá en la lupa pondremos la palabra Mesh y activaremos este llamado Add Mesh Extra Objetos. También este Edit Mesh Tools y Loop Tools. Luego pondremos la palabra Curve y activaremos este llamado Curve Tools y este Add Curve Extra Objetos. Y ahora que los tenemos activados, podemos cerrar esta ventana y estamos listos para iniciar el tutorial. Presionamos Shift A y acá en el área de Mesh añadiremos un Mesh de plano. Presionamos Tab para entrar al modo edición. Presionamos S para escalar y le damos un valor de 4. Presionamos Enter para aceptar. Presionamos 7 para irnos a la vista top y con Control R vamos a crear un loop y con el scroll podemos añadir más segmentos y en este caso vamos a añadir 3 segmentos. Damos doble clic para aceptar y con Control R vamos a crear otros 3 en esta parte de acá y damos doble clic para aceptar. Ahora, ya que tenemos los vértices activos, seleccionamos este vértice y con G vamos a ir moviendo algunos vértices a fin de ir modificando la forma de este plano. Así que vamos a ir seleccionando cada uno de estos vértices y vamos a ir más o menos formando esto de esta manera. Y yo creo que quizás por acá se vería bastante bien. Ahora presionamos A para seleccionar todo y presionamos la letra E para extruir y como ya está activo el eje Z, le daremos un valor de 1. Presionamos Enter para aceptar. Ahora con Control R creamos un loop acá en el centro, damos clic para aceptar y lo desplazamos un poquito hacia abajo, damos otra vez clic para confirmar y ahora quiero explicarles un detallito. Por ejemplo, vamos a seleccionar este vértice. Hay una opción que tenemos acá llamada Snap y si nosotros lo activamos, esta herramienta lo que hace es que nos genera un imán a la hora de desplazarnos, ya sea que queramos hacerlo por medio de un incremento, de un vértice, un borde, una cara y pues acá obviamente hay diferentes opciones. En este caso, por ejemplo, si seleccionamos vértices y ya que tenemos este vértice seleccionado y presionamos G para moverlo, si nos acercamos a algún vértice podemos notar que se está generando un imán y esto es muy útil a la hora de modelar, pero para no tener que estarlo activando y desactivando, podemos tenerlo desactivado, pero acá en las opciones podemos elegir la opción que nosotros queramos. En este caso, si tenemos vértices activos y si presionamos G y movemos y nos desplazamos hacia un vértice, vemos que no está sucediendo nada porque el snap no está activo, pero si presionamos Control, sí se puede generar un snap al vértice que nosotros queramos acercarnos. Así que en este caso no tendremos activa la herramienta de snap, pero sí podemos tener seleccionado el elemento que nosotros queramos donde se haga el snap. Si en este caso yo selecciono, por ejemplo, caras, y presiono G para mover y presiono Control, podemos notar que nos está haciendo snap en los vértices. Así que en este caso no estaremos activando y desactivando la opción, sino que simplemente tendremos acá activo vértices para poder hacer snap.
Ahora activamos caras, seleccionamos esta cara y con Shift presionado seleccionamos estas caras de acá. Presionamos la tecla Alt E para desplegar este menú de Extrude y acá vamos a darle en Extrude Manifold y extruiremos esto hacia abajo y presionando Control vamos a hacer Snap en este vértice de acá y damos clic para confirmar. Ahora bien, algo muy importante a la hora de modelar es que es bueno verificar que no haya quedado ningún vértice sobrando en nuestros modelados. Por ejemplo, en este caso, cuando hacemos alguna extrusión, podemos cometer el error de, por ejemplo, si seleccionamos esta cara y le damos E para extruir, y digamos cancelamos la extrusión con clic derecho y ahora si nos vamos al área de vértices aparentemente todo esto está bien, pero si seleccionamos este vértice y con G lo movemos podemos notar que acá hay dos vértices y esto pues nos va a generar algunos errores a la hora de aplicar algunos modificadores, así que para solucionar este problema podemos presionar la tecla A para seleccionar todo, presionar M para desplegar el menú de Merge y darle By Distance. Y acá pueden notar que se han removido 4 vértices. En este caso, pues a la hora de extruir, aunque presionamos Control y lo desplazamos hacia este vértice de acá, han quedado vértices sobrantes y es necesario removerlos, así que lo podemos hacer de esa forma presionando M y dándole en By Distance y ahora sí, si seleccionamos este vértice y lo movemos podemos notar que ya no hay ningún vértice sobrando en nuestro objeto. Ahora seleccionamos este vértice y con Shift presionado seleccionamos este otro, presionamos G para mover y X para hacerlo en ese eje y vamos a mover esto un poco. De igual forma seleccionamos estos dos vértices y con G movemos en el eje Y. Ahora activamos caras, seleccionamos esta cara y con control presionado damos clic en esta cara para seleccionar todo este grupo. Repetimos el proceso y vamos seleccionando todo esto. Ahora que ya tenemos seleccionadas todas estas caras, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar, presionamos P para desplegar el menú de Separate y le damos en separar la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos estas caras que copiamos y entramos con Tab nuevamente al modo edición. Presionamos A para seleccionar todas estas caras y presionamos S para escalar y vamos a escalar esto más o menos por acá. Con E vamos a extruir en el eje Z que ya está activo y vamos a extruir quizás yo creo que por acá estaría bien. Seleccionamos esta cara y con control presionado seleccionamos acá para seleccionar todo este grupo de caras. Presionamos al S para extruir en las normales y vamos a extruir esto un poquitito hacia acá. Yo creo que por ahí estaría bien. Quizás voy a presionar al S y vamos a mover esto un poquito hacia acá y ahora sí yo creo que se ve bastante bien. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos nuevamente este objeto, entramos con Tab al modo edición con caras activas, seleccionamos estas 4 caras teniendo Shift presionado, presionamos Shift D para crear una nueva copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Volvemos con Tab al modo objeto, seleccionamos estas caras que copiamos, con Tab entramos al modo edición, con A seleccionamos estas 4 caras y con E extruimos en el eje Z que ya está activo y extruimos más o menos por acá. Damos clic derecho y en estas opciones vamos a darle acá en subdividir para subdividir estas caras que tenemos seleccionadas y acá en las propiedades de la subdivisión le daremos un número de cortes de 20. Ahora en estas opciones vamos a añadir un vertex groups a todos estos vértices que tenemos seleccionados y los asignamos. Ahora con Tab regresamos al modo objeto y en los modificadores vamos a añadir un modificador de displays. Vamos a buscarlo. Acá está, un modificador de displays. Vamos a añadir una nueva textura y acá en dirección vamos a darle en la dirección Z. Nos iremos a las propiedades de la textura y añadiremos una textura de nubes.
Y acá en size vamos a dejarlo en 0.25 y de igual manera estos valores lo dejaremos de esa forma. Y acá en las propiedades del modificador de displays, acá en la intensidad vamos a darle un valor de 0.190 y acá vamos a dejarlo tal como está en 0.5. Ahora añadiremos un modificador de bevel y vamos a desplazarlo arriba del displays y acá en amount le daremos un valor de 0.031. Presionamos G para mover esto y Z para hacerlo en ese eje y vamos a mover un poquito este elemento. Seleccionamos esta base, añadimos un modificador de bevel y con Shift presionado vamos a disminuir el amount. Presionamos Shift para que el movimiento del valor del amount sea suavizado y vamos a dejarlo más o menos por acá. Con 1 nos vamos a la vista frontal, con Tab entramos al modo edición, activamos vértices, presionamos Shift Z para entrar al wireframe, seleccionamos estos vértices del centro, con Shift Z regresamos al modo sólido y con G vamos a mover esto en el eje Z y vamos a posicionarlo más o menos por acá. Con Tab volvemos al modo objeto, seleccionamos este elemento, añadimos también un modificador de bevel y con Shift presionado vamos a disminuir un poco el amount y yo creo que por acá se vería bastante bien. Seleccionamos este objeto, entramos con Tab al modo edición, con A seleccionamos todo y con S vamos a escalarlo un poquitito y con G vamos a moverlo en el eje X un poco y también lo movemos con G en el eje Y, más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este objeto y nos posicionaremos en el visor de materiales para ir añadiendo los materiales. Acá desplegamos esta pestaña y en rotación le damos un valor de 180 grados para poder visualizar de mejor manera nuestros objetos. A este objeto lo llamaremos tierra. Y acá en el panel de materiales añadiremos un nuevo material al cual llamaremos tierra y acá en base color le daremos el siguiente código de color que sería B87D67. Presionamos Enter para aceptar y asignarlo. Seleccionamos este objeto al cual llamaremos pasto y añadimos un nuevo material al cual también llamaremos pasto y le daremos el siguiente código de color que sería DAB35. Presionamos Enter para aceptar. Seleccionamos este objeto al cual llamaremos agua. Le añadimos un nuevo material al cual también llamaremos agua. Y en base color le daremos el código de 390E8. Presionamos Enter para aceptar y para darle un efecto de transparencia al agua, el roughness lo pondremos en 0 y acá en transmisión le daremos un valor de 0.8. Presionamos Enter para aceptar. Ahora regresamos al modo sólido para seguir trabajando en el resto de elementos de la escena y con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor. Presionamos Shift A y añadimos un mesh de Single Bear y le damos acá en Add Single Bear. Presionamos la tecla 1 para irnos a la vista frontal. Cuando añadimos un Single Bear, automáticamente queda en modo edición y tenemos que tener los vértices activos para poder extruir este Single Bear y comenzaremos a modelar lo que sería el árbol de nuestra escena. En este caso voy a hacer nada más un árbol y luego ustedes pueden hacer otros árboles para complementar la escena. Así que para ello vamos a comenzar a extruir este Single Bear que hemos añadido a nuestra escena. Así que presionamos la tecla E para extruir y vamos a extruir más o menos por acá. Damos clic para aceptar y nuevamente presionamos E para extruir. Nuevamente presionamos E para extruir, lo dejamos por acá, seleccionamos este vértice, presionamos E para extruir y vamos a ir extruyendo de esta manera. Vamos a seleccionar ahora este y extruimos hacia acá. Luego extruimos hacia acá, seleccionamos este y extruimos hacia acá.
Ahora haremos unos pequeños ajustes a nuestro árbol para que quede mucho mejor. Por ejemplo, si seleccionamos estos vértices y presionamos R para rotar, podemos notar que se está generando un efecto medio extraño. Vamos a dar clic derecho para cancelar la operación. Así que vamos a elegir estas opciones acá y vamos a poner el thread de cursor para que a la hora de rotar se haga a través del thread de cursor. Y ahora si presionamos R para rotar, pueden notar cómo estamos rotando con el punto de origen en el thread de cursor que está en este vértice. Así que vamos a rotar esto y vamos a posicionarlo más o menos por acá. Ahora seleccionamos este vértice, presionamos Shift S y le damos en Cursor to Selected para posicionar el cursor en este vértice. Con Shift presionado seleccionamos estos vértices de acá. Con 7 nos vamos a la vista top, presionamos R para rotar y vamos a rotar esto más o menos por acá. Y vamos a seleccionar este vértice, presionamos Shift S, le damos en Cursor to Selected, seleccionamos estos otros vértices con Shift presionado, nos vamos con 7 a la vista top, presionamos R para rotar. Ahora vamos a seleccionar este de acá, Shift S, Cursor to Selected, seleccionamos estos de acá, con 7 nos vamos a la vista top, rotamos más o menos por acá. Y yo creo que quizás por ahí podríamos ir teniendo ya nuestro árbol. Quizás con G voy a mover un poquito esto, ya que creo que está muy largo. De igual manera, esto de acá, quizás con G lo voy a mover un poco. Y le vamos a ir dando un poquito de forma. Y con G voy a mover también un poquito esto de acá. Seleccionamos este vértice y con Shift S le damos en Cursor to Selected, con A seleccionamos todo, presionamos S para escalar y vamos a escalar esto un poquito. Ahora en el área de modificadores vamos a añadir un modificador de Skin, el cual nos genera un mesh en nuestros vértices y ahora vamos a presionar A para seleccionar todos los vértices y presionamos Control A y comenzamos a escalar más o menos quizás por acá. Ahora vamos a comenzar a darle forma a nuestro árbol. Seleccionamos este vértice de acá y con Control A vamos a comenzar a ampliar esto de acá, más o menos por ahí. Añadiremos también un modificador de Subdivision Surface con un nivel. Seleccionamos nuevamente este vértice y con Control A vamos a escalar esto. Seleccionamos el vértice que está en esta parte de acá y con Control A vamos a escalarlo más o menos por acá. Seleccionamos también este, con Control A lo escalamos. Este también, Control A, vamos a hacerlo un poco más delgado. Seleccionamos este de acá y con G vamos a moverlo un poco ya que esto está demasiado grande. De igual forma este de acá y este. Ahora con Shift presionado vamos a seleccionar todos estos vértices y vamos a presionar Control A para escalarlos. Y los vamos a escalar más o menos por acá. Seleccionamos este vértice y con G vamos a mover esto para darle un poquito de forma. Vamos a seleccionar todo esto. Esto de acá. Seleccionamos todos estos. Vamos a seleccionar este de acá con Control A. Vamos a escalar teniendo cuidado de que, por ejemplo, si notamos acá se está rompiendo un poco nuestro mesh en esta parte de acá. Entonces vamos a tener que tener cuidado de que no se rompa. Vamos a seleccionar este. Control A. Y quizás vamos a mover un poco esto. Y esto lo vamos a mover acá. Yo creo que ahí se vería bastante bien. Quizás este vértice de acá lo voy a mover un poquito. Y yo creo que se vería bastante bien este tronco para nuestro árbol. Ahora seleccionamos este vértice, presionamos Shift S y le damos en Cursor to Selected para posicionar el cursor en ese vértice. Con Tab regresamos al modo objeto, presionamos Shift A y acá en el área de Mesh vamos a poner un Mesh de icoesfera.
Con Tab entramos al modo edición. Con ese vamos a escalar esto más o menos por acá. Vamos a escalar nuevamente, solo que en este caso sería en el eje X. Y vamos a escalar esto más o menos por acá. Escalamos un poco. Y con G vamos a mover esto un poquito, más o menos por ahí. Quizás vamos a rotarlo, vamos a escalarlo un poco. Y estas serían prácticamente las hojas de nuestro árbol. Ahora para ir duplicando estos elementos en cada uno de estos vértices de acá, que serían las puntas de las ramas de nuestro árbol, podemos presionar Shift D para crear una nueva copia y presionar Shift Z para mover en el eje X y en el eje Y. Y ubicar esto acá, presionar G y moverlo en el eje Z. Podemos entrar al modo edición, con A seleccionar todo y con S escalar, pero pueden notar que la escala se está haciendo por medio del 3D cursor, así que acá hay que ir a estas opciones y ponerle media point para que escale por medio del punto de origen del objeto y podemos escalarlo y podemos escalar un poquito en el eje X, un poquito en el eje Y y podemos ubicar esto. Podemos rotarlo un poco. Y ahora, por ejemplo, si ustedes quisieran poner este objeto en estas ramas de acá y sienten que a la hora de copiarlo, estarlo moviendo de manera manual, pueden hacer algo bastante práctico. Voy a borrar esto de acá, seleccionar este elemento con Shift D, crear una nueva copia, seleccionar este objeto, entrar al modo edición, seleccionar por ejemplo este vértice, presionar Shift S y darle en Cursor to Selected, con Tab regresar al modo objeto, seleccionar el objeto que quieren posicionar en esta rama, presionar Shift S y darle acá en Selection to Cursor y automáticamente este objeto quedará añadido al punto al 3D cursor que está en esta rama y pues obviamente el punto de origen es el que quedará añadido al 3D cursor. Y ahora pueden entrar al modo edición, escalarlo, pueden incluso moverlo un poco si ustedes quieren. Pueden también presionar 2 veces R y van a rotar de manera aleatoria, así que pueden rotar esto un poco. Voy a escalarlo y voy a rotarlo quizás por acá, más o menos acá. Y yo creo que esto voy a bajarlo. Y yo creo que esto podría verse bien. Quizás voy a moverlo por acá. Y lo voy a dejar más o menos por ahí. Ahora nos iremos al visor de materiales y vamos a seleccionar el tronco de nuestro árbol. Vamos a asignar un nuevo material al cual llamaremos tronco. Y le vamos a dar el siguiente código de color que sería 4D1F19. Presionamos Enter para aceptar. Y a esto vamos a ponerle tronco árbol. Ahora seleccionamos este elemento, añadimos un nuevo material al cual llamaremos hojas árboles y le daremos el siguiente código de color que sería 6E7722. Presionamos Enter para aceptar. Seleccionamos con Shift estos dos elementos y por último el que tiene el material añadido. Presionamos Control L para desplegar el menú de Link Transfer Data y le damos Link Material para asignar este material en los elementos que tenemos seleccionados. Ahora lo que podemos hacer de una forma más práctica es seleccionar todos estos elementos, presionar M y vamos a añadir este árbol a una nueva colección, la cual llamaremos árboles para que de esa forma todos los árboles estén en esta colección. Ahora bien, ya que tenemos creado el árbol para nuestra escena, la tarea será que ustedes hagan otros árboles para incluirlos en el resto de la escena y pueden hacerlo de dos maneras, creando el árbol desde cero, como comenzamos añadiendo un single bird, o también podrían seleccionar este tronco, crear una copia con Shift D y comenzar a editar esto de manera diferente. Pueden entrar al modo edición
información, digamos seleccionar estos 3 vértices, suprimirlos, seleccionar este vértice y por medio de este comenzar a extruir y a generar otras ramas. Y pues obviamente tendrían que ir seleccionando los vértices, presionando control A e ir escalando de manera que esto se vea bastante bien y conforme al gusto de cada uno de ustedes. Pueden también seleccionar si quieren rotar, digamos, esta rama. Recuerden que tienen que seleccionar el vértice base, presionar Shift S y darle en Cursor to Selected, seleccionar acá 3D Cursor, seleccionar todos estos vértices y ahora con R pueden rotar donde ustedes quieran. Así que la tarea será que ustedes hagan sus propias versiones de árboles. Así que voy a hacer una pequeña pausa y luego les muestro cómo los he creado y los he distribuido por la escena. Bien, he terminado de añadir los árboles a la escena y ya estamos listos para continuar nuestro tutorial. Espero que ustedes de igual forma ya hayan hecho los árboles. Así que ahora para continuar nos iremos a la vista sólida y con Shift y clic derecho posicionaremos por acá el cursor. Presionamos Shift A y añadiremos un mesh de cubo. Con N vamos a abrir este menú del Transform y acá en Item, en Dimensiones, en X le daremos un valor de 3.9. En Y le daremos un valor de 2 y de igual forma en Z un valor de 2. Presionamos Enter para aceptar. Vamos a presionar Control A y le vamos a aplicar escala a este objeto. Si ustedes quieren saber por qué es necesario aplicarle escala a los objetos o recalcular las normales, en la descripción del video les dejo un link donde pueden consultar un video que he realizado donde explico a mayor detalle por qué es necesario aplicar escala y recalcular las normales. Presionamos G para mover este elemento y X para hacerlo en ese eje y lo vamos a mover más o menos por acá. Presionamos la tecla Slash para salir de la escena y trabajar únicamente en este objeto. Ahora añadiremos un modificador de bevel. Vamos a darle 3 segmentos y acá en Amount le daremos un valor de 0.37. Presionamos Enter para aceptar. Con Tab entramos al modo edición y con S vamos a escalar un poquito esto en el eje X. Con Control R vamos a crear un loop acá en el centro. Y haremos algo antes, volvemos con Tab al modo objeto, vamos a aplicar este modificador de bevel y ahora sí entramos nuevamente con Tab al modo edición. Activamos caras, seleccionamos esta cara y con Shift presionado seleccionamos esta otra. Presionamos G para mover y X para hacerlo en ese eje y vamos a mover esto más o menos por acá. Seleccionamos esta cara, con Shift esta de acá y con G movemos en X un poquito, más o menos por ahí. Presionamos 1 para irnos a la vista frontal. Presionamos Control R para crear un loop. Con el scroll o la tecla más añadimos un segmento. Damos clic para aceptar y con S escalamos en el eje X y vamos a llevarlo más o menos por acá. Con Control R creamos otro loop, añadimos un segmento más, damos clic, presionamos S para escalar y X para hacerlo en ese eje. Y vamos a llevar esto más o menos por acá. Y con Control R creamos uno en el centro y damos doble clic para aceptar y confirmar. Presionamos Control R, creamos un loop acá y vamos a darle clic y lo vamos a desplazar más o menos por acá. Ahora con Tab regresamos al modo objeto y vamos a irnos al visor de los materiales. Nos vamos al panel de materiales, añadimos un nuevo material al cual llamaremos Auto 01 y vamos a darle el siguiente código de color que sería BFDEA6. Presionamos Enter para aceptar.
Ahora, si queremos añadir más materiales a un mismo objeto, esto tenemos que hacerlo en el modo edición, pero en el modo objeto, nuestro objeto tiene que tener un color base. Ahora entramos al modo edición y podemos seleccionar las caras donde queremos aplicar un segundo material. En este caso, vamos a seleccionar o activar caras. Y con Alt presionado vamos a seleccionar todo este grupo de caras. Vamos a añadir un nuevo material al cual llamaremos Auto 2. Vamos a irnos a base color y le daremos el siguiente código que sería FF932D. Presionamos Enter para aceptar y pueden notar que no ha pasado absolutamente nada. Y esto es porque no tenemos asignado el material, así que hay que darle clic acá en asignar. Y ahora sí pueden notar que ya tenemos asignado un segundo material en nuestro objeto. Ahora con Alt presionado seleccionamos todas estas caras y con Shift presionado y Alt presionado seleccionamos también estas de acá y estas de acá. Vamos a añadir un nuevo material al cual llamaremos Auto 03. Acá voy a ponerle 02 y vamos a ponerle el siguiente código de color que sería 33F0E4. Presionamos Enter para aceptar, lo asignamos y con caras siempre activas vamos a presionar Alt y seleccionar estas caras de acá, pero si ustedes notan no se nos han seleccionado todas, así que vamos a hacerlo de forma manual con Shift presionado, seleccionamos esta de acá y ahora con Alt presionado y Shift presionado si seleccionamos todo este grupo de caras, seleccionamos con Shift esta, Alt y Shift todo este grupo, Shift esta de acá y Alt y Shift todo este grupo. Y ahora sí vamos a asignar este material. De igual forma acá vamos a asignarlo. Ahora seleccionamos esta cara y con Shift presionado seleccionamos estas caras de acá. Seleccionamos también esta de acá. Seleccionamos estas dos y estas dos de acá. Vamos a añadir un nuevo material al cual llamaremos Ventanas Auto. Vamos a añadirle el siguiente código de color que sería 242424. Enter para aceptar, lo asignamos. Ahora activaremos bordes, seleccionamos este borde de acá, presionamos Shift S y le damos en Cursor to Selected. Con Tab regresamos al modo objeto, presionamos Shift A y en Mesh vamos a añadir un Mesh de cilindro. En vértices le daremos un valor de 16. Presionamos R para rotar y X para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 90 grados. Presionamos Enter para aceptar. Acá en dimensiones en X vamos a darle un valor de 0.63. En Y de igual forma 0.63 y en Z le daremos un valor de 0.27. Presionamos G para mover y Y para hacerlo en ese eje. Con Tab entramos al modo edición con caras activas, seleccionamos esta cara y con Shift presionado seleccionamos esta otra. Presionamos la tecla I para hacer un inset y haremos un inset más o menos por acá. Presionamos al E para desplegar el menú de Extrude y le damos en Extrude Face Along Normals y extruimos hacia adentro, más o menos por acá. Presionamos S para escalar. Presionamos I para hacer un inset. Y lo haremos más o menos por acá. Creo que estaría bastante bien. Presionamos Tab para volver al modo objeto. Presionamos Control A para aplicarle escala a este objeto. Vamos a añadir un modificador de bevel. En segmentos lo dejaremos en 1 y en amount le daremos un valor de 0.033. Vamos a añadirle a esto un nuevo material al cual llamaremos llantas. Y vamos a darle el siguiente código de color que sería 292929. Lo aplicamos, entramos con Tab al modo edición y con caras activas presionamos Alt para seleccionar todo este grupo de caras y con Shift y Alt presionado seleccionamos este grupo de caras.
De igual forma, en la parte de atrás, con Alt y Shift seleccionamos este grupo de caras y este de acá. Vamos a asignar un nuevo material y en este caso le asignamos el de auto 1. Lo asignamos. Con Tab volvemos al modo objeto. Con G vamos a mover esto en el eje Y, más o menos por acá. Y vamos a moverlo también en el eje Z y vamos a posicionarlo más o menos. Yo creo que por acá estaría bien. Quizás esto vamos a moverlo un poquito en el eje Y. Y yo creo que podríamos dejarlo más o menos por ahí. Creo que estaría bastante bien. Ahora añadiremos otro modificador que sería un modificador de MiRow. Acá en MiRow Object seleccionamos este objeto y vamos a hacer MiRow en el eje Y y desactivamos el eje X. Vamos a entrar al modo edición y vamos a seleccionar esta cara. Vamos a presionar Shift S y le damos en Cursor to Selected. Con Tab volvemos al modo objeto. Presionamos Shift A y vamos a añadir un mesh de cilindro. Vamos a darle en este caso 8 vértices. Presionamos R para rotar y X para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 90 grados. Presionamos 3 para irnos a la vista lateral. Con Shift Z entramos al wireframe, presionamos Tab para entrar al modo edición y con S vamos a escalar esto. Vamos a acercarnos un poco y vamos a escalar más o menos por acá. Voy a presionar Shift Z para visualizar esto. Quizás escalamos un poquito más. Con 3 nos vamos nuevamente a la vista lateral. Activamos vértices, seleccionamos estos vértices y con G vamos a mover esto en el eje Y. Vamos a posicionarlo más o menos por acá. Con Tab volvemos al modo objeto. Con Shift Z vamos al modo sólido. Y vamos a seleccionar estos elementos y con G vamos a moverlo un poquito en Z. Yo creo que por acá estaría bastante bien. Seleccionamos este elemento y vamos a añadirle el material de llantas. Con Shift presionado seleccionamos este elemento para que ambos queden seleccionados. Presionamos 1 para ir a la vista frontal y con Shift D vamos a crear una copia. La movemos en el eje X y vamos a posicionar esto. Más o menos yo creo que por acá estaría bien. Quizás esto vamos a moverlo un poquito. Quizás vamos a dejarlo, yo creo que por acá se vería muchísimo mejor. Seleccionamos este elemento, entramos al modo edición con Tab, seleccionamos este vértice, presionamos Shift S y vamos a darle acá en Cursor to Selected y con Tab volvemos al modo objeto. Presionamos Shift A y en el área de Mesh añadimos un Mesh de plano. Presionamos R para rotar y X para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 90 grados. Con Tab entramos al modo edición. Con S escalamos más o menos por acá. Seleccionamos estos vértices y con G vamos a mover en el eje Z y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá. Seleccionamos estos vértices de abajo, con G movemos en el eje Z y hacemos snap en este vértice de acá. Y vamos a dejarlo, quizás vamos a mover un poquito más en Z y lo vamos a ubicar en este vértice de acá. Con control R vamos a crear un loop y añadimos otro segmento, damos clic para aceptar, presionamos S para escalar y X para hacerlo en ese eje y vamos a escalar más o menos quizás por acá. Con caras activas seleccionamos esta cara del centro, presionamos la tecla suprimir y le damos en Delete Face. Nos posicionamos nuevamente en el visor sólido y con A seleccionamos todo. Presionamos E para extruir y vamos a extruir esto más o menos quizás por acá. Con A seleccionamos todo, presionamos P para activar el menú de Separate y le vamos a dar aquí en By Loose Part para que se separen ambos elementos. Con Tab regresamos al modo objeto,
Seleccionamos este elemento y vamos a añadir un modificador de bevel. Con Shift presionado vamos a disminuir el amount y vamos a dejarlo más o menos por acá. Seleccionamos este elemento, con Shift presionado seleccionamos este otro, presionamos Control L y le damos en copiar modificadores. Damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Seleccionamos este elemento, presionamos Shift D para hacer una copia. Movemos en el eje X, presionamos R para rotar. En el eje Y le damos un valor de 90 grados. Con 1 nos vamos a la vista frontal. Con Shift Z entramos al wireframe. Con G movemos esto en el eje Z. Lo posicionamos por acá. Y nuevamente con G movemos en Z. Y con Control presionado hacemos Snap en este vértice. Entramos con Tab al modo edición, activamos vértices, seleccionamos estos vértices y con G movemos en X y con Control presionado hacemos Snap en este vértice. Hacemos lo mismo acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido y vamos a seleccionar estos vértices de acá. Con Shift presionado estos de acá. Con G movemos en el eje Z y hacemos Snap en este vértice. Con Tab volvemos al modo objeto, presionamos Shift D para hacer una copia, presionamos Enter para aceptar y con R rotamos en el eje X y le damos un valor de 90 grados. Presionamos 1 para irnos a la vista frontal. Con G vamos a mover esto en el eje Z y con Control presionado hacemos Snap acá. Entramos con Tab al modo edición, con Shift Z entramos al wireframe, seleccionamos estos vértices y con G movemos en el eje X, hacemos Snap acá. De igual forma con estos vértices hacemos Snap acá, seleccionamos estos vértices y con G vamos a mover un poquito esto en el eje Z. Con Shift Z regresamos al modo sólido con caras activas, seleccionamos esta cara y con G vamos a mover esto un poquito en el eje Z, más o menos por acá. Con Tab volvemos al modo objeto, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Ahora presionamos 3 para ir a la vista lateral. Con Shift Z entramos al wireframe y vamos a añadir un modificador de Array. Acá en factor X le daremos un valor de 0, en factor Z le daremos un valor de 1 y con Shift presionado vamos a mover acá en el factor X y vamos a posicionarlo más o menos por acá. Vamos a añadir más elementos, creo que vamos a dejarlo acá en 5 y vamos a entrar al modo edición. Con A seleccionamos todo. Y con S vamos a escalar un poquito en el eje Z a modo que este último bloque quede prácticamente de la misma en la parte inferior de la llanta. Así que vamos a escalar esto un poquitito al cálculo. Con Tab volvemos al modo objeto y con Shift Z volvemos al modo sólido. Seleccionamos este elemento, con Shift D creamos una copia, la movemos en el eje X, presionamos 1 para ir a la vista frontal. Con Shift Z entramos al wireframe, con Tab entramos al modo edición, activamos vértices, seleccionamos estos vértices y con G movemos en Z y con Control presionado hacemos Snap acá. Seleccionamos estos vértices, movemos con G en X, hacemos Snap en este vértice de acá. De igual forma con estos vértices movemos en G, hacemos Snap en estos vértices. Con Shift Z volvemos al modo sólido. Con A seleccionamos todo y con G vamos a mover esto en el eje Z y vamos a posicionarlo más o menos por ahí. Quizás movemos un poquito más. Presionamos Shift D para crear una copia de todo este elemento, Enter para aceptar, con P separamos la selección, con Tab volvemos al modo objeto, seleccionamos este elemento que copiamos, con G vamos a mover en el eje Y, más o menos por acá, con Tab entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y con S vamos a escalar esto, más o menos por acá, escalamos en X, más o menos ahí. Y con G vamos a mover esto en el eje Z. Con Tab regresamos al modo objeto. Vamos a bajar un poquito el
grosor del amón. Y con G vamos a mover esto en el eje Y y lo vamos a posicionar más o menos por ahí. Quizás vamos a modificarlo un poco. Vamos a darle clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Entramos con Tab al modo edición y con S escalamos un poquito en el eje Y. Volvemos al modo objeto y vamos a mover un poquito el amón. Y yo creo que por acá se vería mucho mejor. Presionamos Shift D para crear una nueva copia. La movemos en el eje Z. Entramos al modo edición. Con ese escalamos en el eje Z y escalamos en el eje X. Más o menos yo creo que por acá estaría bien. Vamos a disminuir el amount y vamos a entrar nuevamente edición. Escalamos en el eje Y, más o menos por ahí. Creo que estaría bien. Con 1 nos vamos a la vista frontal. Con G vamos a mover esto en el eje Z. Más o menos ahí. Y movemos con G en el eje X. Y lo vamos a posicionar más o menos por ahí. Ahora con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor. Con Shift A añadimos un mesh de cubo. Le daremos las siguientes dimensiones: en X un valor de 0.93, en Y 0.41 y en Z 0.72. Presionamos G para mover esto y lo movemos en el eje Z. Presionamos Control A para aplicar la escala. Le añadimos a este objeto un modificador de bevel con un segmento y en amount lo dejaremos en 0.1. Presionamos Shift D para crear una copia. La movemos en el eje X y acá en dimensiones en X le daremos 0.59 y presionamos Control A para aplicar escala. Seleccionamos este objeto, con Shift D creamos una copia, la movemos en el eje Z, entramos al modo edición y con ese vamos a escalarlo. Vamos a desactivar un momento acá el visor del bevel y con ese vamos a escalar más o menos por acá en X. Con G movemos esto un poquito en el eje Z. Quizás escalamos un poquito más y escalamos en el eje Z. Vamos a mover esto por acá. Con Tab volvemos al modo objeto. Damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Activamos el visor del bevel y vamos a disminuir el amount. Y vamos a dejarlo más o menos por acá. Con 1 nos vamos a la vista frontal. Con Shift Z entramos al wireframe, presionamos G para mover y Z para hacerlo en ese eje. Con control presionado hacemos snap acá. Vamos a mover con G en el eje X. Con Shift D creamos una nueva copia. Lo movemos en el eje X, más o menos yo creo que por acá estaría bien. Con Shift D creamos una copia, Enter para aceptar y rotamos en Y 90 grados. Con G movemos en el eje Z. Nuevamente con G movemos en Z. Hacemos snap acá. Con G movemos en X. Hacemos snap en este vértice. Entramos al modo edición. Seleccionamos estos vértices y con G movemos esto en el eje X. Y con control presionado hacemos snap acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido y con Tab volvemos al modo objeto. Seleccionamos estos tres elementos, presionamos Control J para unificarlos. Con 7 nos vamos a la vista top, con Shift Z entramos al wireframe y con G vamos a mover esto más o menos por acá para centrarlo. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Quizás vamos a mover un poco hacia acá. Presionamos Shift D para crear una copia y vamos a moverla en el eje X. Más o menos por acá. Yo creo que ahí se vería bastante bien. Nos posicionamos en el visor de materiales, seleccionamos este elemento y le vamos a añadir el material de Auto 2. Seleccionamos estos elementos, también esto de acá y por último este de acá. Presionamos Control L, le damos en Link Materials. Seleccionamos este elemento de la puerta y le damos el material de Auto 3. Seleccionamos esto, le damos el de, vamos a ponerle acá, ventanas auto y a esto vamos a darle el de Auto 2.
Seleccionamos esta maleta, presionamos punto para acercarnos al objeto y vamos a añadir un nuevo material al cual le pondremos maleta 01 y le añadimos el siguiente código de color que sería D93F47 y presionamos Enter para aceptar. Presionamos Tab para entrar al modo edición y con Control R vamos a crear un loop, añadimos otro segmento, damos clic para aceptar y con S vamos a escalar en el eje X, más o menos por acá. Presionamos Control B para hacer un bevel, podemos añadir más segmentos con el scroll, pero en este caso vamos a dejarlo con un segmento y vamos a dejarlo más o menos por acá. Vamos a añadir un nuevo material al cual llamaremos maleta 02 y le asignamos el siguiente código de color que sería E2C194. Presionamos Enter para aceptar, lo asignamos. Con Tab volvemos al modo objeto, seleccionamos este elemento y vamos a añadirle el material de maleta 02. Seleccionamos esta maleta, añadimos un nuevo material al cual llamaremos maleta 03 y le damos el siguiente código de color que sería 48BT73. Presionamos Enter para aceptar. Entramos con Tab al modo edición, con Control R vamos a crear un loop con dos segmentos, damos clic para aceptar y con ese escalamos en el eje X. Presionamos Control B para hacer un bevel. Más o menos por acá, añadimos un nuevo material al cual llamaremos maleta 04. Le damos el siguiente código de color que sería FFA003. Presionamos Enter para aceptar, lo asignamos. Volvemos con Tab al modo objeto y a este vamos a asignarle el de maleta 04. Ahora seleccionamos este elemento y con Shift presionado seleccionamos este otro, presionamos Control P y le damos acá en emparentar con objeto, le damos aquí Object Keep Transform y ahora si seleccionamos solo este elemento y presionamos G podemos mover todos los elementos que están vinculados a este objeto. Así que vamos a presionar R para rotar y Z para hacerlo en ese eje y rotamos menos 90 grados. Presionamos Enter para aceptar. Ahora presionamos R para rotar y Y para hacerlo en ese eje y rotamos en 90 grados. Presionamos Enter para aceptar. Hacemos lo mismo acá. Seleccionamos este elemento. Con Shift seleccionamos este otro. Control P. Emparentamos en Object Keep Transform, rotamos en Z menos 90 grados y rotamos nuevamente en Y 90 grados. Presionamos 7 para ir a la vista top, con Shift Z entramos al wireframe, seleccionamos esta maleta y con G vamos a mover en Y y vamos a centrar esto más o menos por acá. Seleccionamos esto y con G vamos a mover en el eje X. Con G movemos en Y y con control presionado hacemos snap acá. Con shift presionado seleccionamos estos dos elementos. Con uno nos vamos a la vista frontal. Con G movemos esto en Z y con control presionado hacemos snap acá. Y con G vamos a mover en X para centrar esto. Y vamos a dejarlo más o menos por acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido. Seleccionamos este elemento, con Shift D creamos una nueva copia, la movemos en el eje Z. Presionamos 7 para irnos a la vista top, con Shift Z entramos al wireframe y con G vamos a mover esto en el eje Y. Vamos a mover acá y con control presionado hacemos snap acá. Entramos al modo edición con vértices activos, seleccionamos estos vértices y con G vamos a mover en el eje Y y vamos a hacer snap. Creo que en este vértice de acá estaría bien. Seleccionamos estos vértices y con G movemos en X y hacemos snap en este vértice de acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido y voy a seleccionar todo con A y vamos a escalar y escalamos en X más o menos por acá. Creo que estaría bien. Quizás un poquito más. Con Tab volvemos al modo objeto. Con 7 nos vamos a la vista top nuevamente. Con Shift Z entramos al wireframe y con Shift D creamos una copia. La movemos en Y y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá.
Con Shift Z volvemos al modo sólido. Ahora con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor. Con Shift A nos vamos acá al área de curvas y vamos a añadir una curva de espiral. Vamos a darle acá en Archimedian. Y aquí en las configuraciones vamos a darle 15 steps. Y acá en radios vamos a moverlo más o menos por acá. Creo que estaría bien. Con Tab regresamos al modo objeto. Vamos a darle clic derecho, convertir en Mesh. Entramos al modo edición nuevamente. Con A seleccionamos todo. Con S vamos a escalar. Con G vamos a mover esto un poquito en el eje X. Presionamos R para rotar y Y para hacerlo en ese eje. Le damos un valor de 90 grados. Ahora con E vamos a extruir en el eje X. Más o menos por acá. Presionamos A para seleccionar todo. Vamos a escalar esto un poco. Con 7 nos vamos a la vista top y con G vamos a mover esto en el eje X. Más o menos por ahí. Vamos a mover un poco esto y vamos a escalar un poquito más. Quizás un poquito más. Y con Tab regresamos al modo objeto y vamos a añadir un modificador de Solidify. Vamos a aumentar el valor del thickness. Yo creo que por acá estaría bien. Con Tab entramos al modo edición. Con Control R creamos un loop en el centro. Y escalamos con S más o menos por acá. Con Tab volvemos al modo objeto. Con con 1 nos vamos a la vista frontal. Con Shift Z entramos al wireframe y con G vamos a mover esto en el eje Z más o menos por acá. De igual forma este elemento y este de acá. Vamos con G a mover en Z y con Control hacemos Snap acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido. Y con G vamos a mover esto un poquito en el eje Y. Y movemos un poquito en el eje X. Vamos a añadirle un material a este elemento, el cual llamaremos bolsa de dormir. Y vamos a darle acá en base color el siguiente código de color que sería FF79PD. Presionamos Enter para aceptar. Seleccionamos este objeto, entramos al modo edición. Vamos a seleccionar este vértice con Shift S. Vamos a darle en Cursor to Selected. Volvemos con Tab al modo objeto. Con 1 nos vamos a la vista frontal. Con Shift Z entramos al wireframe y con Shift A vamos a añadir un mesh de Single Bear y le damos en Add Single Bear. Como estamos en el modo edición, presionamos Tab para entrar al modo objeto y con G vamos a mover esto en X y lo vamos a posicionar más o menos quizás por acá. Entramos nuevamente al modo edición. Presionamos 3 para irnos a la vista frontal y con vértices activos presionamos E para extruir y Z para hacerlo en ese eje. Extruimos más o menos por acá y con E extruimos nuevamente y lo posicionaremos más o menos acá. Extruimos en el eje Y. Lo posicionamos por acá. Extruimos nuevamente. Lo llevamos por acá. Y con G movemos en Y y hacemos Snap con Control presionado en este vértice. Presionamos E para extruir y Z para hacerlo en ese eje. Y extruimos y posicionamos con Control el vértice en este vértice de acá haciendo Snap. Ahora seleccionamos estos vértices y con G movemos en Z y con Control hacemos Snap acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido. Con A seleccionamos todos los vértices. Presionamos E para extruir y X para hacerlo en ese eje. Y vamos a extruir esto más o menos por acá. Con A seleccionamos todo. Presionamos Alt E para desplegar el menú de Extrude. Le damos Extrude Face Along Normals y extruimos hacia afuera. Un poquito más o menos por acá. Con Tab volvemos al modo objeto y vamos a añadir un modificador de bevel y vamos a disminuir un poco el amount, más o menos por acá, creo que estaría bien. Añadiremos un material a este objeto, el cual le llamaremos sujetadores.
y le daremos el siguiente código de color que sería 292929. Presionamos Shift D para crear una copia, la movemos en el eje X, la posicionamos más o menos por acá y esto vamos a moverlo un poquito en X. Seleccionamos esto, creamos una nueva copia con Shift D, la movemos en X, la posicionamos por acá. Entramos con Tab al modo edición, con Shift Z entramos al wireframe, seleccionamos estos vértices, con Shift Z volvemos al modo sólido y presionamos dos veces G para mover esto a través de las normales y lo vamos a posicionar por acá. Volvemos con Tab al modo objeto y vamos a hacer una cosa, con Control R en el modo edición vamos a crear un loop acá y con G vamos a mover esto un poco hacia acá. Creo que se vería mucho mejor. Y ahora sí, en el modo objeto con Shift D vamos a crear una copia, la movemos en el eje X y posicionamos esto por acá. Bien, ahora lo que haremos es seleccionar esta llanta, con Shift D creamos una copia, la movemos en el eje X y en los modificadores le quitamos el modificador de Mirror. Presionamos R para rotar y Z para hacerlo en ese eje, le damos un valor de 90 grados. Seleccionamos este elemento, entramos al modo edición. Vamos a seleccionar este vértice con Shift S, le damos en Cursor to Selected, con Tab volvemos al modo objeto. Seleccionamos este objeto, presionamos Shift S y le damos en Selection to Cursor para posicionarlo este objeto en el 3D Cursor. Entramos con Tab al modo edición, con A seleccionamos todo y con S vamos a escalar. Vamos a presionar 3 para irnos a la vista lateral y con S vamos a escalar. Con G vamos a mover en el eje Y, más o menos por ahí. Y con G vamos a mover en Z. Y yo creo que por ahí se vería bastante bien. Vamos a modificar los materiales de este elemento. En el caso de este que dice llantas, vamos a ponerle el de Auto 3. Y acá donde dice Auto 1, vamos a ponerle el de Auto 2. Entramos con Tab al modo edición, activamos cara, seleccionamos esta cara, seleccionamos Auto 2, lo asignamos. Con Tab volvemos al modo objeto. Con 3 nos vamos a la vista frontal, lateral, perdón. Entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y vamos a escalar un poquito más. Y con G vamos a mover esto en X un poquito hacia acá. Volvemos con Tab al modo objeto, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Y vamos a darle acá en modificadores un modificador de Mirror. En Mirror Object seleccionamos este objeto y hacemos Mirror en el eje Y y desactivamos el eje X. Ahora con Shift D creamos una nueva copia, la movemos en el eje en el eje X. Más o menos por acá, entramos a edición, con S vamos a escalar un poco, volvemos con Tab al modo objeto y con G movemos en X y posicionamos esto por acá y con G movemos un poquito más en el eje Z. Ahora vamos a seleccionar esto, entramos al modo edición, seleccionamos esta cara, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab volvemos al modo objeto, seleccionamos este elemento que copiamos, vamos a darle clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry, entramos a edición, con A seleccionamos todo, escalamos con S, escalamos un poquito en Z, escalamos nuevamente de manera general y con G vamos a mover esto en el eje Z y vamos a extruir más o menos por acá. Con Tab volvemos al modo objeto, añadimos un modificador de bevel y vamos a modificar esto un poquitito más o menos por acá. Y vamos a cambiar el material, en este caso voy a eliminar todos estos materiales y voy a dejarle acá el de llantas. Y quizás vamos a mover esto un poquito hacia acá. Entramos a edición, seleccionamos todo con A, vamos a escalar un poquito más y yo creo que ahí estaría bien. Con Shift D creamos una copia, la movemos en el eje X
Y nuevamente movemos con G en X, lo posicionamos por acá y con G vamos a bajar esto un poquito. Bien, hemos terminado de modelar nuestro auto y vamos a presionar A para seleccionar todo. Y presionamos la tecla slash para regresar a la escena y teniendo todos los elementos del auto seleccionado vamos a presionar M y vamos a añadir esto a una nueva colección la cual llamaremos auto. Presionamos 7 para irnos a la vista top, presionamos G para mover y Shift Z para mover en el eje X y en el eje Y. Vamos a mover esto por acá. Con 1 nos vamos a la vista frontal. Y con G vamos a mover esto en el eje Z y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Creo que estaría bien. Y con R vamos a rotar esto más o menos por ahí. Y yo creo que voy a mover esto un poquito en el eje Y. Más o menos por acá. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Ahora con Shift presionado vamos a posicionar por acá el cursor y nos posicionamos en la colección general. Regresamos al modo sólido, presionamos Shift A y añadimos un mesh de plano. Presionamos slash para salir de la escena. Entramos con Tab al modo edición y con ese escalamos un poquito en el eje X. Con control R creamos un loop en el centro y con G movemos en el eje Z, más o menos por acá. Con control R creamos un loop con 2 segmentos acá, creamos otros 2 acá y vamos a crear 3 acá. Con bordes activos y con Alt presionado seleccionamos estos bordes y con G vamos a mover esto un poquito hacia acá. Seleccionamos esto, movemos con G, seleccionamos también acá, movemos con G. Seleccionamos acá y movemos un poquito con G. Con A seleccionamos todo. Presionamos al E y le damos en Extrude Face Along Normals y extruimos hacia afuera, más o menos por acá. Ahora seleccionamos este borde y con Shift presionado seleccionamos también estos de acá. Y vamos a presionar Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab volvemos al modo objeto, seleccionamos nuevamente esto, entramos a edición y seleccionamos también estos bordes. Con Shift D creamos una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Volvemos con Tab al modo objeto, seleccionamos estos bordes que copiamos, entramos a edición, con A seleccionamos todo, presionamos E para extruir y Y para hacerlo en ese eje y vamos a extruir más o menos por acá. Con 3 nos vamos a la vista lateral, activamos vértices, seleccionamos este vértice y con G movemos en Z y con control presionado hacemos snap en este vértice. O quizás más bien vamos a hacerlo en este vértice de acá. Seleccionamos este y con G movemos en Z, hacemos snap con control en este vértice. Y de igual forma este vértice con G lo movemos en Z y hacemos snap. Seleccionamos este vértice y con G movemos en el eje Y. Y vamos a moverlo con G un poquito en el eje X. Esto lo movemos un poquito hacia acá. Y esto podemos moverlo un poco hacia acá. Volvemos con Tab al modo objeto. Seleccionamos estos bordes de acá. Con 3 nos vamos a la vista lateral. Con Tab entramos al modo edición. Con A seleccionamos todo. Y con E vamos a extruir en el eje Y más o menos por acá. Seleccionamos este vértice. Con G movemos en el eje Z. Y luego hacemos snap en este vértice de acá. Y con G vamos a mover esto un poquito en el eje Y más o menos por ahí. Seleccionamos este vértice. Con G movemos en Z, hacemos snap acá. Y de igual forma con este vértice hacemos snap. Seleccionamos este vértice y con G lo movemos en el eje X. Vamos a moverlo un poco hacia acá. Esto quizás un poquito hacia acá. Y esto vamos a moverlo con G hacia acá. Con Tab regresamos al modo objeto. Con Shift presionado seleccionamos ambos elementos. Y quizás esto voy a moverlo un poquitito más. Yo creo que por ahí estaría bien.
Entramos al modo, volvemos al modo objeto, seleccionamos ambos elementos con Shift y con Control J unificamos todo esto. Entramos con Tab al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos al E, le damos en Extrude Face Along Normals y si notan está dando un pequeño error. Voy a darle clic derecho para cancelar y Control Z para cancelar la operación del Extrude. El problema por lo cual algunas caras se extruyeron hacia adentro y otras hacia afuera es porque las normales de estos elementos no están de la manera correcta, así que para arreglarlo presionamos Shift N para recalcular las normales. Recuerden que en la descripción del video hay un enlace a un video que tengo donde explico por qué es necesario recalcular las normales, así que lo pueden consultar. Ahora sí, podemos presionar al E, le damos en Extrude Face Along Normals y podemos extruir hacia adentro, más o menos por acá. Volvemos con Tab al modo objeto y con G vamos a mover esto un poquito en el eje Z, perdón, en el eje X, más o menos por acá. Ahora añadiremos un modificador de bevel a este objeto y con Shift presionado vamos a disminuir un poquito el amount. De igual forma a esto vamos a añadirle un modificador de bevel y vamos a disminuir el amount más o menos por acá. Seleccionamos esto y con Shift D creamos una copia, la movemos en el eje X y vamos a posicionarlo por acá. Con A seleccionamos todo, presionamos Slash para salir de la escena y vamos a escalar un poquito esto. Presionamos Control A para aplicar la escala. Y con G vamos a mover un poquito esto en el eje Z. Y con G vamos a mover un poquito esto. Presionamos Shift Z para mover en X y en Y. Y quizás este árbol lo voy a mover un poco. Ahora seleccionamos este elemento. Entramos no, haremos algo. Presionamos Shift y clic derecho y posicionamos por acá el cursor. Presionamos Shift A y añadimos un mesh de cilindro con 8 vértices. Entramos al modo edición y con ese escalamos más o menos por acá. Presionamos S para escalar en el eje Z. Quizás vamos a aislar este elemento con la tecla Slash. Seleccionamos todos estos vértices y con S vamos a escalar esto. Seleccionamos también estos, los escalamos con S. Presionamos E para extruir y S para escalar. Y luego con E vamos a extruir esto más o menos por acá. Y con G vamos a mover un poquito en Z. Con bordes activos presionamos Alt y seleccionamos estos bordes. Y con G vamos a mover esto en Z. Y yo creo que ahí estaría bien. Vamos a presionar la tecla Slash para regresar a la escena. Y con S vamos a escalar esto un poco. Vamos a presionar punto para poder rotar de mejor manera en el objeto. Y con R vamos a rotar esto más o menos por acá. Y con G movemos un poquito más esto en Z. Y vamos a añadirle a esto un modificador de bevel. Presionamos Control A para aplicar la escala. Ahora nos posicionamos en el visor de materiales, seleccionamos esto y en el panel de materiales añadimos un nuevo material al cual le llamaremos tienda 01. Le asignamos el siguiente código de color CB311D. Presionamos Enter para aceptar. Seleccionamos este objeto, añadimos un nuevo material y lo llamaremos tienda 02. Le asignamos el siguiente código FDAE4B. Presionamos Enter para aceptar. De igual manera a este elemento vamos a aplicarle el de tienda 02. También a esto de acá vamos a aplicarle el de tienda 02. Vamos a añadir un modificador de Mirror. Y vamos a seleccionar en Mirror Object este objeto y hacemos Mirror en X y en Y. Ahora con Shift presionado seleccionamos estos elementos restantes y con M añadimos esto a una nueva colección, la cual llamaremos tienda.
Y con R vamos a rotar un poquito esto en el eje Z. Ahora con Shift y clic derecho vamos a hacer algo. Vamos a presionar Shift C mejor para posicionar el cursor en el centro. Y con Shift A vamos a añadir un mesh de cubo. Con G vamos a mover esto en el eje Z. Nos iremos al área de Edit. En Preferencias vamos a usar un add-on. Vamos a poner acá Cell y vamos a activar este de Cell Fracture. Vamos a darle clic acá para activarlo. Vamos a mover esto un poquito más en el eje Z y con ese lo vamos a escalar más o menos por acá. Presionamos Control A, aplicamos escala. Con Tab vamos a entrar al modo edición, damos clic derecho, subdividir y acá en número de cortes le daremos un valor de 10. Nos vamos a posicionar en el visor del modo sólido. Con Tab regresamos al modo objeto y vamos a irnos acá a Object. Acá en Quick Effect vamos a darle en Cell Fracture y acá vamos a dejar todos los parámetros tal como están. Vamos a darle OK y podemos notar que se está haciendo una fractura de todo nuestro cubo según las subdivisiones que le dimos. Vamos a seleccionar este cubo de acá, lo vamos a eliminar. Y ya tenemos todos estos elementos que podemos notar que son de forma independiente. Seleccionamos este elemento y acá en el área de las físicas vamos a añadirle uno de Rigid Body y en el tipo vamos a dejarlo en activo. Presionamos Shift Z para entrar al wireframe y teniendo activo este elemento presionamos Shift y seleccionamos todos estos elementos que se han fracturado de nuestro cubo. Presionamos M y añadimos esto a una nueva colección, la cual llamaremos rocas. Presionamos Shift Z para volver al modo sólido. Vamos a irnos a Object y acá en Rigid Body vamos a darle acá en Add Activo para que todos estos elementos estén activos con el Rigid Body. Ahora vamos a seleccionar este elemento y vamos a darle acá en Rigid Body, pero en tipo vamos a darle pasivo. Y ahora si presionamos barra espaciadora, podemos notar que se hace esta animación y tenemos acá algunas rocas que hemos generado de forma automática. Vamos a regresar acá al fotograma número 1. Volvemos al wireframe con Shift Z, seleccionamos estos elementos y como las rocas están muy grandes, vamos a presionar S para escalarlo. Más o menos por acá. Con G vamos a mover en Z un poquito más. Presionamos Control A, aplicamos escala y vamos a generar nuevamente la animación. Y yo creo que ahora sí, estas rocas tienen un tamaño adecuado para nuestra escena. Ahora nos iremos a la colección de rocas, damos clic acá y luego clic derecho y le damos en seleccionar objetos. Nos vamos a Object y en Rigid Body vamos a darle acá en aplicar transformación. Ahora nos vamos a Object y en animación vamos a darle en Clear Keyframe. Damos acá en remover. Y nuevamente en Object vamos a irnos acá a Rigid Body y vamos a darle en remover. Presionamos G para mover y X para hacerlo en ese eje y vamos a mover esto más o menos acá. Con 1 nos vamos a la vista frontal, seleccionamos todas estas rocas y con la tecla suprimir las eliminamos. Regresamos o nos vamos más bien a la vista de los materiales. Seleccionamos esta roca, añadimos un nuevo material al cual llamaremos rocas. Le daremos el siguiente código de color que sería 986B6C. Presionamos Enter para aceptar. Vamos a seleccionar todas estas rocas. Con Shift presionado seleccionamos esta de acá. Presionamos Control L y le damos en Link Materials. Ahora regresaremos al modo sólido y con Shift y clic derecho posicionaremos por acá el cursor. Con Shift A añadiremos un mesh de Single Bear y le damos en Add Single Bear. Con 7 nos vamos a la vista top y quizás vamos a presionar Slash para salir de la escena. Con vértices activos vamos a presionar E para extruir y vamos a extruir más o menos quizás
por acá y vamos a extruir más o menos por acá. Seleccionamos este vértice y extruimos en el eje Z, más o menos por acá. Con Tab volvemos al modo objeto. Vamos a añadir un modificador de skin. Entramos con Tab al modo edición. Con A seleccionamos todo. Presionamos Control A y escalamos más o menos por acá. Vamos a añadir un modificador de Subdivision Surface con un nivel. Seleccionamos este vértice con Control A. Vamos a darle un poquito de grosor. De igual manera a esto de acá, a este de en medio. Vamos a darle un poquito de grosor. Vamos a mover esto acá. Y a esto vamos a darle un poquito de grosor y vamos a mover acá. Vamos a mover un poquito hacia acá. Y yo creo que podríamos también con control R crear un vértice acá y mover un poquito esto. Y acá tendríamos un pequeño tronco. Vamos a presionar slash para regresar a la escena. Vamos a irnos al visor de materiales. Con Shift presionado seleccionamos el tronco del árbol, presionamos Control L y le damos en Link Materials. Bien, ahora ha llegado el momento de otra pequeña tarea y es que ustedes tendrán que ordenar todas estas rocas y distribuirlas en la escena según como ustedes quieran. Lo único que tienen que hacer es seleccionarla, presionar G y Shift Z y para mover en el eje X y en el eje Y pueden ir ustedes ubicándolas en los lugares que pues ustedes crean convenientes. De igual forma pueden ubicar, si ustedes quieren algunas en el agua, pueden escalarlas. Y en este caso pues vamos a ponerla por acá. Y pues eso ya dependerá de cómo cada uno de ustedes quiera ordenar las rocas y también la cantidad que quieran añadirles. También si ustedes quieren hacer más variaciones de estos pequeños troncos pueden hacerlo y distribuirlos en la escena. Así que yo voy a hacer una pausa. Y quizás antes de la pausa se me ocurre que podríamos hacer también un pequeño pasto. Así que vamos a hacer lo siguiente. Con Shift y clic derecho vamos a posicionar por acá el cursor. Con Shift A vamos a añadir un mesh de cubo. Con Tab entramos al modo edición y con S vamos a escalarlo más o menos por acá. Vamos a presionar slash para salir de la escena. Con 1 nos vamos a ir a la vista frontal y con Shift Z vamos a entrar al wireframe. Presionamos Shift D para crear una copia y vamos a presionar Shift D nuevamente para crear otra copia. Seleccionamos estos vértices y con control presionado y clic derecho podemos comenzar a generar estas extrusiones. Vamos a extruir acá, vamos a hacerlo acá y vamos a generar una acá. De igual manera esto, vamos a generar una por acá. Vamos a presionar Shift Z para volver al modo sólido. Con Tab regresamos al modo objeto. Presionamos Control 1 para añadir un modificador de Subdivision Surface con un nivel. Entramos con Tab al modo edición. Con L seleccionamos todo esto. Vamos a irnos a la vista top y con R vamos a rotar esto y con G vamos a moverlo por acá. Vamos a presionar L para seleccionar este elemento de acá. Con 7 nos vamos a la vista top y con G vamos a mover esto por acá. Quizás vamos a crear con Shift T otra copia. Vamos a rotarla y la vamos a mover por acá. Vamos a seleccionar estos vértices de acá. Vamos a escalar esto un poquito. Quizás vamos a activar la edición proporcional. Presionamos S y vamos con el scroll a mover este círculo, lo cual nos permitirá poder escalar de manera proporcional. Así que vamos a escalar más o menos por acá. Quizás vamos a mover esto un poquito. Vamos a seleccionar estos vértices. Escalamos de igual manera. Vamos a escalar un poco acá. Seleccionamos estos de acá. Escalamos un poco. Voy a desactivar un momento esto. Vamos a irnos a seleccionar estos de acá. Vamos a escalar un poco y con G vamos a moverlo.
Y quizás esto, voy a presionar L y lo vamos a rotar en Z. Quizás más o menos por acá, creo que estaría bien. Quizás vamos a rotarlo un poco hacia acá. Y yo creo que ahí estaría mucho mejor. Podemos seleccionar bordes y con Alt seleccionar estos grupos de borde e irle dando forma. Y vamos a escalar, mover, escalar y mover. Vamos a escalar y vamos a mover. Podemos irnos al modo sólido para verlo mejor. Vamos a escalar acá, mover un poco. De igual forma, escalar acá, mover un poco. También podemos hacerlo acá. Y yo creo que acá podemos tener esto. Este no me gusta cómo está quedando. Vamos a presionar L. Nos vamos a ir a la vista top. Vamos a rotar. Y con G vamos a mover esto un poco hacia acá. Y vamos a rotar más o menos por acá. Yo creo que ahí se ve muchísimo mejor. Vamos a presionar slash para salir de la escena. Y esto podemos escalarlo un poquito más. Vamos a irnos al panel al visor de materiales. Con Shift seleccionamos esto, presionamos Control L, le damos en Link Materials. Y ahora que ya tenemos esto, pues ya va a quedar de tarea que ustedes generen las diversas copias y ubicarlas en donde ustedes quieran. Pueden escalarlas o si quieren hacer otras variaciones también es de forma libre. Así que yo voy a hacer una pausa para que ustedes coloquen las rocas, generen las copias de esta pequeña planta o pasto más bien, y de igual forma que puedan generar estos troncos y con las versiones o variaciones que ustedes quieran y acomodarlos de igual forma como ustedes quieran. Así que voy a hacer la pausa y luego les muestro cómo he ordenado la escena. Bien, he terminado de acomodar todos los elementos en la escena y ahora estamos listos para añadir el fondo y la iluminación. Así que vamos a presionar Shift C para posicionar el cursor en el centro y nos posicionamos en la colección general. Presionamos Shift A y añadimos un mesh de plano. Entramos al modo edición, presionamos S para escalar y le damos un valor de 100. Presionamos Enter para aceptar. Con Tab nos vamos al modo objeto, con 1 nos vamos a la vista frontal y verificamos que el plano esté en la base de nuestro objeto. Notamos que está en la base, así que vamos a añadir un nuevo material al cual vamos a llamarle fondo. Le asignaremos el siguiente código de color que es 508551. Presionamos Enter para aceptar. Nos posicionamos en el visor del render y nos vamos acá a las propiedades del render. Actualmente estamos en Eevee, aunque vamos a renderizar en Cycles, pero vamos a hacer unas configuraciones en Eevee para ir viendo la iluminación y luego nos pasamos a Cycles. Activaremos el Ambient Occlusion, el Screen Space Reflections y la refracción. Y antes de esto vamos a ponerle a esto fondo. Vamos a desplegar esta pestaña, seleccionamos este elemento y vamos a desactivar esta opción para que no podamos seleccionar el fondo y quede bloqueado. Así por error no lo manipulamos. Ahora vamos a presionar Shift A y vamos a añadir una luz. En este caso sería una luz de área. Presionamos G para mover y Z para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 15. Presionamos Enter para aceptar y en las configuraciones de la luz vamos a darle en tamaño un valor de 4 y acá en Power vamos a darle un valor de 2000. Presionamos Shift A y vamos a añadir otra luz de área. Vamos a posicionar acá en 3D Cursor para poder rotar la luz por medio del 3D Cursor. Vamos a darle acá un size de 4. Vamos a darle el siguiente código de color F3681D. Presionamos Enter para aceptar y le damos un Power de 500. Vamos a mover o nos vamos a ir con 1 a la vista frontal y con G vamos a mover esto en Z y lo vamos a posicionar más o menos por acá.
Presionamos R para rotar y Y para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 45 grados. Presionamos Enter para aceptar. Con 7 nos vamos a la vista top y con R vamos a rotar esto más o menos por acá. Presionamos G para mover y X 2 veces y vamos a mover esto un poquito hacia acá. Con 1 nos vamos a la vista frontal nuevamente y con G vamos a mover un poquito esto en el eje Z. Y podemos notar que ya se está dando una iluminación. Más o menos vamos a mover quizás un poquito más en Z. Y veo que está demasiado intensa la luz en esta parte de acá. Así que presionamos G. Movemos 2 veces en X. Más o menos acá. Y con G movemos en Z y lo vamos a ubicar más o menos por acá. Creo que estaría bastante bien. Con 7 nos vamos nuevamente a la vista top. Presionamos Shift D para crear una copia. Enter para aceptar y con R rotamos en el eje Z y vamos a posicionar esta luz por acá. Vamos a disminuirle la intensidad. Quizás vamos a darle un 400. De igual forma acá, vamos a darle 400. Presionamos Shift D para crear otra copia, Enter para aceptar y con R vamos a rotar y la posicionamos acá. Vamos a cambiarle el color, vamos a ponerle 5239B8, presionamos Enter para aceptar. Con Shift D creamos otra copia, Enter para aceptar, con R vamos a rotar y vamos a posicionar esta luz por acá. Y a esta luz vamos a darle el siguiente código 6CCDF3. Presionamos Enter para aceptar. Y ahora con Shift A vamos a añadir una cámara. Presionamos G para mover y Z para hacerlo en ese eje. Presionamos Control 0 para acceder a la cámara. Nos vamos a la configuración de la escena y acá en resolución le ponemos 1600 por 1200 y aquí en View, por ejemplo, si nosotros queremos mover la cámara, podríamos hacerlo de forma manual, moviéndolo en el eje X y en el eje Y, pero esto sería realmente tedioso. Así que presionando Control 0 y entrando a la cámara, acá en View podemos activar esta opción llamada Camera to View. Y al activarla, lo que hacemos es que podemos mover la cámara como si estuviésemos navegando en todo el espacio 3D. Así que en este caso vamos a ubicar la cámara como nosotros queramos ver nuestra escena. Y vamos a acercarnos un poco. Y yo creo que me gusta como se ve acá. Yo creo que podría dejarla acá. Y ahora cuando tienen configurada la cámara como ustedes quieran, desactivan esta opción para que así ustedes puedan ya moverse libremente en el espacio 3D. Así que ya que tenemos lista la iluminación y nuestra cámara, podemos hacer un render de prueba. En este caso vamos a renderizar en Eevee para que de esa forma ustedes puedan ver la diferencia entre el resultado de Eevee y el resultado en Cycles. Así que voy a presionar F12. Vamos a esperar unos segunditos y acá está ya nuestro render listo en Eevee. Y la verdad es que el resultado está bastante bonito, me gusta. Habría que hacerle algunas configuraciones adicionales para que esto se viera mucho mejor, pero como nuestro render vamos a lanzarlo en Cycles, entonces lo que vamos a hacer es que acá tenemos algunos slots y en este caso voy a seleccionar el slot 2 para que cuando lancemos el render en Cycles podemos ver la diferencia entre el render de Eevee y el render de Cycles. Voy a cerrar esta pestaña y vamos a configurar para lanzar nuestro render en Cycles. Vamos a presionar 0 para entrar a la cámara y acá en el motor de render vamos a elegir Cycles. Y podemos notar que ya se está viendo una diferencia bastante buena en cuanto a la previsualización del render en Cycles. Y en este caso lo único que modificaremos es que acá en el máximo de samples vamos a darle 128. Y ahora sí estamos listos para lanzar nuestro render. Así que voy a presionar F12
para lanzar el render y luego ver cómo nos ha quedado. Bien, ya tenemos listo el render en Cycles y si nos vamos al slot 1 podemos notar la diferencia entre Eevee y Cycles. Realmente ambos se ven muy bien, pero en lo personal me gusta más renderizar en Cycles, pero pues obviamente esto ya dependerá de cada uno de ustedes. Así que ya que tenemos listo nuestro render podemos irnos a Image, nos vamos a Save As y acá podemos elegir el formato en el que queremos guardar nuestro render. Yo les recomiendo usar PNG. Podemos poner acá el nombre de nuestro render y le damos acá en guardar imagen. Y ahora ya está nuestro render guardado y podemos llevarlo si ustedes quieren a un editor de imágenes donde pueden hacerle algunos efectos de composición o mejorar algunos elementos visuales del render. Así que bien, esto sería todo para el tutorial. Espero que lo hayan disfrutado. Nos veremos en una próxima. No olviden suscribirse al canal, darle like al video o compartirlo ya que eso ayuda muchísimo al crecimiento. Les deseo mucho éxito en su aprendizaje y nos veremos pronto con otro nuevo tutorial. Que estén muy bien.